bueno, ya estamos con Ana Argumedo, la cual es coordinadora de eventos culturales de la Fundación Japón en México, y que nos vas ahora sí tú ya a detallar más y nos vas a desmembrar todo lo que hace esta fundación. Primeramente nos platicaba la directora que nace hace 31 años esta fundación. Así es. ¿Y cuáles son los servicios que ofrece? Si me puedes hablar más a detalle. Muy bien, bueno, la Fundación Japón ofrece varios servicios, aunque en realidad en su dirección de Ejército Nacional solo tenemos servicio de biblioteca y en ocasiones clases de idioma japonés. El servicio de biblioteca es para todo público, cualquier persona puede entrar y ver los libros, y también si le pregunta al encargado de biblioteca, le podrá decir los datos para sacar una credencial, y también los pueden llevar sin ningún costo. Solamente que obviamente hay que inscribirse, identificaciones, etcétera. Ya les llamarán, les dirán que es necesario. Pero además de eso, la fundación tiene proyectos. Proyectos con otras instituciones. Por ejemplo, con la UNAM, el Colegio de México, Politécnico Nacional. Hemos hecho eventos con diferentes organizaciones, la Asociación México-Japonesa. Obviamente también tenemos eventos con la Embajada de Japón en México, digamos que nos apoyamos mutuamente y somos como muy unidos. Oye, Ana, que por cierto nos decías que comparten programación para el canal precisamente al cual trabajamos. Así es verdad. Son 4 programas de animación que, ya sabemos que a todos les encanta la animación japonesa. El más popular es Gintama porque es algo como muy nuevo, ¿no? Pero además tenemos 2 de Osamu Tezuka, que se supone que es como el padre de la animación, el que hizo Astro Boy. Astro Boy, ya no está en televisión, pero tenemos... Pero a mí me tocó cuando de más morro. Así es. Tenemos Phoenix y Blackjack, que yo espero que es muy interesante los temas, espero que les interese también a las demás. Oye, Ana, pero a ver... Y Fruity Samurai. Muy Esos bien. son muy cortos y es como algo más moderno. Oye, pues muy interesante realmente entonces lo que maneja aquí esta fundación. Y bueno, las redes sociales para que la gente que quiera saber más de la fundación, sepan dónde poder aprender japonés, dónde conocer más de la cultura, dónde pueden entrar. Muy bien, tenemos redes sociales, tenemos Facebook, tenemos 2 Facebook, uno de Japón en la TV, donde pueden ver los programas de televisión que tenemos en varias localidades. Ahí vienen los horarios, o algunas descripciones, comentarios. Es más, si nos comentan, nos ponen like, nos encanta. Tenemos el de la Fundación Japón, que habla sobre eventos, estas exposiciones, exhibiciones, talleres de idioma japonés para profesores, para alumnos, para estudiantes, conferencias magistrales. La verdad es que tenemos una gama muy amplia y si están interesados en Japón, vale la pena darse una vuelta. Pues echarse un clavado a esta cultura que realmente yo creo que es tan extensa como la de México, y pues ahora sí que sería muy bueno aprender el japonés. Muchísimas gracias, Ana. Igualmente, gracias a ustedes, hasta luego. ¿Cómo sería gracias? Arigato gozaimashita. Pues ya lo dijo ella, pero no le pero arigato. Y bueno, amigos, ahora ya llegamos al deporte originario del Japón, que precisamente nosotros hemos estado hablando en todo este programa un poco sobre la gastronomía, sobre la cultura, y estamos con el profesor Ricardo Rodríguez. Ricardo Rodríguez, muchísimas gracias antes que nada por recibirnos. Pues muy buenas tardes, bienvenidos aquí al dojo de Judo Combat Rodríguez aquí. Aquí desarrollamos el judo precisamente desde hace ya 20 años aquí en este lugar. Profesor, pero vámonos por partes. Primeramente, el judo, ¿cómo llega a México? ¿Cómo es que se adopta este deporte que es originario de Japón? El profesor Daniel F. de Hernández lo introduce aquí a México. El judo es un deporte japonés que el profesor Jigoro Kano instituyó en 1882. Este deporte viene un conjunto de varias artes marciales. Los samuráis, cuando se bajaban de los caballos y hacían la batalla, lucha cuerpo a cuerpo, exactamente. Se desarmaban y hacían llaves mortales. Hacían derribes, hacían todo el contexto para que en guerra era mortal. Jigoro Kano hace un estudio del judo, más bien dicho del cuerpo, porque era doctor, y ve la manera de desequilibrar, desarmar sin causar daño. Ya lo convierte en deporte en 1882. Ahora, con los niños formamos bases en las cuales en lugar de judo se les enseña psicomotricidad, todo lo que conlleva a que desarrollen ellos su capacidad motriz, y eso les ayuda para su desarrollo ya después a nivel más fuerte.
y aparte les adopta seguridad en sí mismos. De alguna manera ellos empiezan a ser diferentes a los niños que no practican ningún deporte. Entonces... empiezan a formar una condición física también. Bien, se empiezan a poner muy fuertes. Pero sobre todo también los valores que son fundamentales en la base del judo, que es lo más importante, yo diría, que de este deporte. ¿Por qué? Porque hay veces que te rompes un brazo y tienes que darle las gracias al contrincante, con todo respeto, porque a pesar de que dice uno, híjole, me lesioné, y le quiere casi dar hasta con un bat. Exactamente, y tú tienes con todo respeto, honor y sin enojarte, porque pues es parte, claro, es parte del deporte. Y entonces, lejos de hacerte agresivo, te hace pasivo. Lo que la gente diría, ¿no? Pues es un deporte agresivo, ¿no? Al contrario, su hijo se vuelve completamente tranquilo. Profesor, muchísimas gracias. Y bueno, ya lo saben, amigos, pues practiquen también el deporte que tiene que ver con Japón. Y bueno, nosotros seguimos con más. Gracias. Y bueno, amigos, espero este programa les haya sido de mucho interés. Ya vieron que Japón tiene mucha cultura, mucha gastronomía, muchos deportes y bueno, es muy similar a la cultura mexicana y a las costumbres precisamente de aquí de México. Y bueno, nosotros vamos a aprender mucho este idioma porque la verdad es que me llamó mucho la atención. Ya estoy practicando y bueno, algo que pregunté que cómo se decía @21 es muy bueno. Me dijeron que se dice tachito. Y bueno, la verdad es que sí, está chido. Pero bueno, no se les olvide escribirnos sus comentarios a través de las redes sociales que están apareciendo en pantalla. Y bueno, me voy a despedir con este chiste que para mí está muy bueno. ¿Quieren chiste? Chiste. Chiste. ¿Ustedes saben cómo se dice espejo en japonés? ¿Cómo? Aitoi. Con ese chiste me despido y nos vemos el próximo martes. ¡Vámonos! Chido, mi Chocs, pues seguimos aquí ya ahora con la banda, una banda pues ya quinceañeros, se ven más chavos creo, pero ya llegaron a sus 15 años y están trayendo un nuevo disco que se llama Trasciende y la banda es... Victoria Malawi. Ya son 15 años, ¿no, brother? Están festejando este año precisamente. De hecho, estamos festejando, traemos pues todas las presentaciones que estamos ahorita festejando, en todos lados donde estamos presentando, estamos grabando partecitas para acoplarlas en un documental DVD que vamos a hacer conmemorando los 15 años de Victoria Malawi. Y bueno, y además están trayendo disco nuevo, ¿no? Sí, claro, aquí está el bebé, con mucho esfuerzo, ¿no? Y para toda la gente. Realmente es un esfuerzo ahora en estos días hacer un disco físico, porque ya sabemos que siempre ha sido, bueno, ya es digital ahora, pero sacar este tipo de discos es un trabajo muy, muy grande y aparte pues es un orgullo para nosotros. Claro, y además, pues, deja tenerlo aquí para que lo vea la gente. Y además, lo emotivo que sigue siendo, ¿no? Estar componiendo todo un trabajo para un disco, ¿no? O sea, no pensar solo en una canción. Claro, siempre tenemos que innovar, tenemos que expresar, ¿no?, los sentimientos de cada uno de nosotros y grupalmente, ¿no?, hacia el público. Algo que distingue al reggae, si es que le podemos llamar incluso ya bien reggae mexicano, son estas fusiones que hace con otras músicas, ¿no? En su caso también se dan ese tipo de libertades. Sí, claro, de hecho desde el primer álbum fusionamos el reggae con el swing, ya en el segundo álbum hicimos también una parte de ahí de la onda digital, igual el reggae roots, el robadop, y en este disco pues estamos más fusionando el reggae con el rocksteady, entonces pues sí, estamos jugando con todas las variantes de lo que es el género musical caribeño, ¿no? Y que además es muy noble, pero también siento en México, ¿no?, que ya hay una gran recepción a muchas bandas, pero creo que luego se voltea más ver hacia bandas de otros países que las de casa, ¿no? Sí, claro, existen pues muchas bandas que vienen de fueras, pero realmente eso es lo que estamos haciendo nosotros como bandas, como todas las bandas de reggae en México, tratando de hacer cosas de calidad para que también la aceptación sea igual de fuerte que con las bandas que vienen de fueras. Le agradecemos, vean parte del arte del disco. Esto es Victoria Malawi y agradecemos a todos ustedes que estén aquí. Los vamos a escuchar ahorita en directo a ver si es cierto que son tan buenos. Les recuerdo, mis redes sociales son chava-rock en Twitter y chavarrock oficial en todas las demás. Nos estamos viendo y esto fue @21. Vamos. Somos Victoria Malawi, síganos en nuestras redes sociales, ya saben, Facebook, Twitter, Instagram, Victoria Malawi. Yo! Burning fire!
pare, no pare, no pare. Sigan adelante y que siga muy constante. No pare, no pare, no pare. Sigan adelante y que siga muy constante. Gracias a la vida por encontrar hermanos buena vibra y poder con ellos disfrutar lo mejor que hay en la vida. Sigue del instinto que tenemos en el sonido que creamos, teniendo una visión para sonar con sentimiento. No pare, no pare, no pare. Sigan adelante y que siga muy constante. No pare, no pare, no pare. Sigan adelante y que siga muy constante. No pare, no pare, no pare. Sigan adelante y que siga muy constante. No pare, no pare, no pare. Sigan adelante y que siga muy constante. ¡Wow! ¡Sí! ¡Súbelo, súbelo, 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 súbelo! Gracias a la vida por encontrar hermanos buena vibra y poder con ellos disfrutar lo mejor que hay en la vida. Sigue del instinto que tenemos en el sonido que creamos, teniendo una visión para sonar con sentimiento. No pare, no pare, no pare. Sigan adelante y que siga muy constante. No pare, no pare, no pare. Sigan adelante y que siga muy constante. No pare, no pare, no pare. Sigan adelante y que siga muy constante. No pare, no pare, no pare. Sigan adelante y que siga muy constante. Get your teeth smoke.